Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea y el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bien, amigos, bueno, pues ya nos venimos directo a esta sección en esta mañana de tiempo con Dios. Ya sin mucho preámbulo y bueno, pues ya son las 9 de la mañana, ya, el tiempo pasa, corre raudo y veloz. Bueno, pues en esta reflexión que comparto con usted, en este particular tiempo hemos estado hablando del libro de Ezequiel, este interesante libro de Ezequiel, en el capítulo 34, del versículo 1 al 16, que hemos venido conociendo y cómo Dios usaba a Ezequiel para llevar un mensaje a su pueblo. En este tiempo a los reyes, a Egipto también, incluso en este tiempo acaba de aclarar que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Y Ezequiel era parte también de estos cautivos, Y aquí describe lo que Dios le dice, esto que pues en ese tiempo de cautividad Dios le dice a él y al pueblo. Y bueno, pues aquí vemos estas palabras en el capítulo 34 del versículo 1 al 16. Dice así: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Está refiriéndose a los pastores de Israel que no hacían su trabajo. A eso es a lo que se refiere. No estaban atendiendo al rebaño. El rebaño es hoy por hoy un pastor evangélico, bueno, como se le identifica un ministro de culto, pastor evangélico, tendría que estar atendiendo al grupo, al rebaño que Dios pone en sus manos. Entonces dice: si no estás atendiendo mis rebaños y estás haciendo otras cosas, me estoy dando cuenta de eso, dice de Jehová. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andas errante por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos, en todo collado alto y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quienes preguntaran por ellas. Hay un reclamo muy fuerte que aquí Dios a través de Ezequiel está haciéndole a los pastores de las ovejas, o a los líderes de ese tiempo, que les dicen: bueno, ¿y ustedes qué han hecho por mi rebaño, por mi pueblo? Ustedes, que yo les encargué esto, no han hecho eso, sin embargo han aprovechado, han vivido, han medrado, digamos, por decirlo así, cuando se refiere a que han comido de la grosura y vestido de la lana. O sea, han aprovechado el autoridad que yo les he dado para su bien, para su beneficio, pero nunca han ido por las ovejas que están perdidas. Se refiere a aquellos que hoy por hoy pues se encuentran viviendo en condiciones que pues Dios no quiere, mal, o en malas condiciones, o que se han descarriado, que se han perdido. Dice: no buscases la perdida, ni la que estaba, dice, perniquebrada, la que tiene la pata rota. Dice: por la que se perdió no fuiste por ella. Dice: ¿qué has estado haciendo? Dice: por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se
apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Imagínense que Dios le mande decir al pastor: si tú que no has hecho lo que yo te dije que hicieras, que no has velado por tu comunidad, por tu... Esto va muy directo a los que, y sobre todo para los que están al frente de algún grupo, pero yo creo que todos, de algún modo, cuando somos de la familia de Dios, en algún momento nos toca tener a alguien a nuestro lado que necesita ayuda. Y nosotros vamos a fungir como pastores de ellos en algún momento. Nosotros tenemos que cuidar también de nuestro hermano que está al lado nuestro. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues ya libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconocerán mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estarán su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver a redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Hay de los pastores de Israel que no apacientan a los rebaños, no buscan a las ovejas perdidas, antes bien se enseñorean de ellas con dureza y con violencia. Dios mismo será el pastor, irá a buscar a sus ovejas, las traerá a sus propias tierras y las apacentará en los montes de Israel con pastos, dice, pastos suculentos. Hay una gran responsabilidad para el que se dice pastor, y yo creo que nada sencilla ni nada ligera la misma. Yo creo que el tener que ministrar o atender a las ovejas del Señor, digamos, la iglesia cristiana, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Aquí, pues, evidentemente, el mensaje es muy claro hacia al líder, al pastor que está hoy por hoy. Vemos que, pues, conozco de muchos pastores que hacen un trabajo, vaya que heroico a veces, por atender a sus ovejas, por atender a su grey, atender a las personas que a él le toca pastorear. Pero también vemos con tristeza que en algunos casos hay líderes que pues no han sabido cumplir con su responsabilidad. Entonces hay un llamado muy serio aquí. Yo creo que dicen por ahí que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Entonces, pues, si no estás haciendo bien las cosas, pues hay que cambiar, hay que corregir y hacer cambios reales para que las cosas funcionen bien. No nada más decirlo y anhelarlo, que es bueno, pero hay que hacerlo. Entonces yo creo que aquí el llamado es fuerte al pastor, que haga su trabajo y cumpla con su responsabilidad. Evidentemente que también hay la responsabilidad en todos los demás. La congregación finalmente luego nos volvemos pastores de otros. No en la responsabilidad total, así íntegra, de como pastor que da un tema y comparte, no. Pero creo que sí nos volvemos pastores de otros que están a nuestro alrededor. Que tenemos a lo mejor su familia. Usted tiene amigos, tiene conocidos, amigas, dependiendo el caso. Y donde usted se va a volver incluso probablemente en su pastor. Y va a tener responsabilidad incluso sobre de él o de ellas en cuidar o alentar o ayudar a restaurar, por ejemplo, a alguien que está pasando por algún problema difícil. Dios pide a los líderes espirituales que rindan cuentas del rebaño de sus ovejas, en lugar de buscar el beneficio del pueblo.
Los líderes de Israel eran pastores codiciosos y se apresuraban a sacrificar al pueblo a su propio beneficio. No solamente no se preocupaban de alimentar al rebaño ni cuidar a las ovejas más débiles, sino que no curaban a las enfermas ni vendaban a las perniquebradas. Si alguna se pierde por falta de pastor, dejaban que fuesen presa de las fieras, teniendo la responsabilidad de cuidar del pueblo. Gobernaban con violencia, dispersando la comunidad de Israel y llevándolos a sufrir un fin trágico. Dios nos ha llamado a ser pastores y nos ha encomendado su rebaño. Alberguemos el corazón de un verdadero pastor alimentado con la palabra para fortalecer a aquellos encomendados por Dios y cuidarlos de todo corazón. Es lo que Dios estaba pidiéndole a sus pastores, y hoy lo está pidiendo de la misma manera. Dios no se queda con los brazos cruzados respecto a su rebaño que fue esparcido. El Dios Todopoderoso declara que buscará y demandará sus ovejas de la mano de los pastores de Israel, que se preocupaban solamente de llenar sus vientres y no las alimentaron. Dios será el verdadero pastor de Israel. Él hallará a las ovejas perdidas, las restaurará y las salvará. Esta palabra se cumple parcialmente cuando el pueblo de Israel retorna del cautiverio babilónico, pero se cumplirá cabalmente en la segunda venida de Cristo. Fijemos nuestros ojos en el Señor, quien es el buen pastor que halla a los perdidos, venda a los heridos, fortalece a los enfermos y juzga con justicia a los falsos pastores. Si escuchamos la voz del Señor y obedecemos su voluntad, gozaremos de la verdadera paz en los lugares de verdes pastos y junto a aguas de reposo. Yo creo que es bien claro el exhorto, el llamado. Hoy por hoy, creo que mientras el Señor nos advierte, nos recomienda, si queremos verlo así, recomienda, advierte, nos dice que debemos de cuidar de las ovejas. Hay de aquel que está, como dice, que está aprovechándose del ministerio para obtener beneficios, personales, y que resultan ser ambiciones nada más, muy personales. Yo creo que Dios quiere que sus pastores también estén bien, porque a veces en México, en la cultura latina, desgraciadamente tenemos un pensamiento en el que llegamos a tener en nuestras mentes que un ministro, un pastor tiene que vivir en la pobreza, en la miseria, tiene que andar estirando la mano para que le den de comer a su familia, o tener que andar pidiendo favores a todos para poder salir adelante de la responsabilidad que él tiene como pastor. Yo creo que un pastor o un ministro tiene que vivir dignamente, y cada obrero es digno de su salario, la misma palabra así lo dice. Culturalmente hablando, a veces hemos malinterpretado en latino particularmente este enfoque, y lo vemos como que tiene que ser una persona que viva en la miseria y que tenga que estar esperando el día al día el alimento que alguien toque para que milagrosamente llegue el alimento para la casa. Yo creo que no tiene que suceder así. Él tiene que tener el recurso para poder alimentar a su familia, proveer lo necesario, y de acuerdo a sus condiciones sociales y económicas en las que viva. Tampoco le estoy diciendo que tenga que estar viviendo en la opulencia cuando está viviendo en una comunidad donde no hay ni siquiera para comer. Vaya, que haya congruencia en lo que sea, así se dice. Pero Dios no quiere, de eso estoy seguro, que un pastor viva en la miseria. Dios puede utilizar circunstancias muy especiales y específicas para mostrar algo, pero eso se lo dejo yo a Dios. Eso es asunto que Dios tiene que resolver con la persona en particular. Pero hoy por hoy, yo creo que un pastor tiene que vivir dignamente, pero tampoco tiene que abusar de la buena voluntad, porque los vemos, algunos que abusan de la buena voluntad y el buen corazón de la congregación, de la grey, de las ovejas, y abusan. Yo creo que Dios quiere que también el pastor sea responsable, por otro lado, sea responsable de la congregación y la atienda eficientemente. Hay una corresponsabilidad ahí entre las ovejas, el pastor, la grey y el pastor,
y que debe de encontrar un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio que pues se tiene que buscar día con día. Hay una gran responsabilidad en este ministerio y en este trabajo que a todos nos toca. Algunos más directamente, pero finalmente todos en un momento dado vamos a ser pastores de alguien o de algunos. Así que hagamos y cumplamos con la responsabilidad que el Señor ha puesto en nosotros y hagámoslo con dignidad. Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea y el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios.